Y justamente ya está en el Twitter desde muy temprano esta pregunta que ya viene siendo, digamos, contestada por nuestros televidentes. ¿Cree que el presidente Humala debería aceptar una reunión bilateral con Keiko Fujimori tal como ella lo ha pedido? Pero el tema es que Keiko, gracias por estar aquí, le agradecemos mucho. Buenos días, su presencia. Jaime, Keiko Fujimori está en Buenos Días Perú, lideresa de Fuerza Popular. Él ha lamentado que usted no asista al diálogo, pero sobre esta reunión que usted le pidió ha dicho: nadie se puede creer superior a otro. ¿Va a insistir con esta reunión bilateral usted? Muy buenos días, Jaime, Mabel, a los televidentes también. Yo, en primer lugar, quisiera hacer un recuento de varios hechos sucedidos en los últimos meses. Recordemos que el presidente Ollanta Humala calificó al fujimorismo de cloaca. Y algunos ministros también han seguido con esta política de agravios, incluso calificando de retrasado mental a mi hermano. Sin haber habido disculpas de por medio y frente al posible diálogo, es que yo decido pedir directamente una cita al presidente de la República. Solo para redondear, perdónenme, Keiko, sí. Tiene usted a un congresista becerril que les dice la vela verde, perrito faldero acateriano, es decir, también por ahí ha venido un poco de, ¿no?, dardos venenosos, ¿no? La labor de los congresistas es debatir. En el calor del fragor del debate, yo entiendo que hayan, digamos, palabras subidas de tono, pero es la labor de los congresistas, no de un ministro de Estado que representa a todos los peruanos. Bueno, y yo le estaba comentando que después de todos estos insultos, no solamente a mi agrupación política, sino también a mi familia, y sin haber habido disculpas de por medio, le pido esta reunión. Yo pregunto, ¿quién se cree superior? ¿Quién solicita una reunión o quien no se digna siquiera a contestar? Presidente Humala, yo no voy a aceptar generalidades, ni tampoco recados de terceros. Yo creo que ha habido una petición formal y espero que haya una respuesta también directa y formal. Es decir, yo no entiendo por qué parece que el presidente tuviese miedo de reunirse conmigo. Pero esta reunión sería puerta cerrada, ¿cómo ha sido el diálogo? ¿Usted plantea una agenda? Es una reunión bilateral, una conversación franca, transparente, que no solamente tiene que ser conmigo, pueden haber reuniones bilaterales con diferentes líderes políticos para poder intercambiar ideas, para poder recoger algunas sugerencias, pero lo importante no es el diálogo per se, sino lo importante son las medidas que se tomen después del diálogo. Por un lado, a ver, usted está pidiendo una cita de a dos. Usted insiste con esta reunión bilateral, pero ¿por qué solo usted y el presidente? Es decir, ¿por qué dos? ¿Por qué no esta figura que está, digamos, llevando adelante el gobierno no le cuadra a usted? Miren, recordemos que esta es supuestamente la segunda etapa de un proceso de diálogo. Cuando a mí me citaron en Palacio de Gobierno a puertas de darse a conocer el fallo de la Haya, yo asistí, por supuesto, acompañando al presidente de la República momentos previos antes de un fallo histórico para nuestro país. Cuando luego el ex primer ministro convoca a las diferentes fuerzas políticas para dialogar, mi grupo político también asiste. Entonces, Fuerza Popular en ese momento le hace una serie de sugerencias, así como diferentes grupos políticos. ¿Qué hicieron con esas sugerencias? ¿Tomaron alguna decisión al respecto? ¿Recogieron algunas de estas iniciativas? No, lo tiraron al tacho. Entonces, después de esta experiencia y luego de haber visto esta asamblea, o mejor dicho, esta rendición de cuentas, yo creo que lo que más le conviene al presidente es tener diálogos bilaterales con diferentes líderes políticos que le permitan, digamos, a él recoger algunas sugerencias para que pueda tomar acciones y enfrentar esta crisis. Hay una duda, perdóneme, hay una duda, pero a ver, usted está proponiendo reuniones bilaterales, es decir, bilateral con usted, bilateral con García, bilateral con todos los que han estado ahí. Dios mío, no va a acabar nunca. ¿O cree usted que ahí algunos estaban de más?
Yo no voy a calificar... Pero entonces se va a tomar la vida, discúlpeme, con estas reuniones bilaterales, ¿no? Perdón, Jaime. A ver. Creo que hay personas, por ejemplo, el expresidente García, el señor Pedro Pablo Kuczynski, la señora Lourdes Flores Nano tampoco asistió al diálogo, el señor Humberto Olay, que es presidente también de un partido político, tampoco lo asistió. O sea, bilaterales con los que no fueron, digamos. No necesariamente con los que no fuimos. Hay personas que han asistido al diálogo que también son importantes escucharlos, pero de tú a tú. Lo que hemos visto es, primero, el discurso de rendición de cuentas de la señora Ana Jara, luego, digamos, se pidió a la prensa que se retirara, pero tenemos entendido que se le dio 5 minutos a cada participante para que haga una exposición y se recoja, digamos, una serie de sugerencias. Eso, a mi parecer, no es un diálogo, ¿no? Entonces, creo que el diálogo franco, abierto, distendido, se da en mejor, digamos, ocasión cuando es de manera bilateral. Esa es mi manera de verlo y por eso, a pesar de los insultos que se ha recibido, yo estoy dispuesta a conversar, a dialogar con él y a darle mis puntos de vista con referencia a la crisis que estamos viviendo. Y ahora, ¿cuáles son los resultados? O sea, yo no creo ni en las intenciones, ni en los resultados y las conclusiones que ha llegado esta segunda etapa del diálogo. El anunciar el cierre de la DINI, pero luego en letras chiquitas leemos que se va a enviar un proyecto de ley al Congreso de la República. Para mí esto significa, en primer lugar, la aceptación de culpabilidad por parte del presidente de la República en lo que a reglaje se refiere. Ahora, recordemos que él decía, no, esto es parte quizás de iniciativa de algunas empresas privadas. Cuando ellos anuncian el cierre de la DINI y su reestructuración, están dando la razón a los opositores y a los medios de comunicación que denunciaron estos reglajes y espionaje, que sí, que la DINI actuó irregularmente. La pregunta que se hace la oposición ahora es, ¿por qué cerrarlo? ¿Quieren esconder las pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo una reestructuración antes, cuando ya habían serias denuncias? Sí, ¿Por qué se tuvo que esperar que aumente 700%, para concluir, Jaime, 700% el presupuesto, para luego de estas denuncias recién intentar, porque no han tomado la decisión, intentar el cierre de la DINI? Una pregunta y con esto nos tenemos que ir al corte. Si está aceptando que hubo reglaje a los opositores y a políticos del gobierno con este cierre temporal, porque son 180 días de la DINI, la pregunta, y con esto nos vamos al corte, es ¿quién entonces dio la orden para este reglaje a políticos de oposición y del mismo gobierno? Keiko Fujimori lo contesta tras la pausa, venimos con ella. Seguimos con Keiko Fujimori aquí en estudios de ayer. La primera ministra Ana Jara dijo que el hecho de cerrar la DINI no significaba que ellos aceptaban que efectivamente el gobierno estaba espiando, estaba haciendo reglaje. Pero ya cerrada la DINI, ¿vamos a poder saber la verdad quiénes son responsables y hay responsables políticos? Bueno, la respuesta de la primera ministra, digamos, no tiene sentido, porque entonces, digamos, si es que ella piensa que no ha habido reglaje, ¿por qué razón la cierran? En segundo lugar, a mí lo que me preocupa no solamente es conocer la verdad, saber, digamos, a quiénes se le está haciendo reglaje, por qué se ha hecho, quién ha dado la orden, pero el servicio de inteligencia en nuestro país tiene un rol importante en la lucha contra las mafias, contra el narcotráfico y contra los rezagos de terrorismo. Entonces, cuando se hace un anuncio de esta naturaleza, uno se debe preguntar, ¿y quién va a hacer esos trabajos entonces de investigación en contra de estas mafias y de estos grupos organizados? Pero a ver, de acuerdo a la ley, ¿quién dio la orden para usted? Bueno, supuestamente la DINI reporta al primer ministro, en este caso a la señora Ana Jara, y al presidente de la República. Y si uno analiza quiénes han sido los jefes de la DINI, han sido compañeros de promoción del presidente de la República. Pero si es son así, sus amigos. entonces ellos no son los responsables políticos, ¿no es el presidente el responsable político? Yo me imagino que en esta investigación, digamos, esperemos encontrar la verdad. ¿No se atreve a decirlo?
Prefiero no hacerlo. A mí no me gusta caer en el plano de las especulaciones. Pero claro, la ley dice algo, hay ¿no? mucha intriga, sobre todo por las personas tan allegadas al presidente de la República que han estado dirigiendo. Entonces el presidente merece institución. ser investigado. El presidente, el primer ministro y las personas que han dirigido el servicio de inteligencia, por supuesto. Pero Ana Jara dijo más, y lo digo creo tal cual, recojo sus palabras, dijo que esto solamente sucedía en la época del Fujimorato. Yo creo que hay que mirar el pasado también aprendiendo una lección. Entonces, si se critica el pasado, ¿por qué se permitió que eso ocurra? ¿No? Eso es lo que todavía no se comprende. Ahora, se ha propuesto una junta de notables, justamente, que lideren el recambio, que propongan una reformulación en la DINI. ¿El fujimorismo va a proponer nombres? Primero vamos a ver el proyecto de ley que envían al Congreso de la República. Porque, digamos, parte del problema es, digamos, estas denuncias de espionaje, de reglaje. Pero no es todos los problemas de esta crisis y de esta falta de confianza que existe en el Poder Ejecutivo. Recordemos que hay un dictamen pendiente de debate en el Pleno del Congreso sobre la investigación en la Comisión López Meneses. El papelón que ha hecho hace poco el procurador Joel Segura al haberse rechazado el pedido de extradición por la Sala Villestein. ¿Por qué ese afán, digamos, de mantener fuera al señor Martín Belaúnde Locio? ¿Por qué solicitar una extradición por supuestos delitos que se supone Bolivia no los va a atender? ¿No? Entonces, esto es una raya más al tigre en esta política de blindaje hacia Martín Belaúnde Locio. Estamos, digamos, la economía en nuestro país lamentablemente no ha tenido los niveles de crecimiento de los últimos años. Esto es una preocupación. De acuerdo, pero que también de la DINI, Keiko, si me permite, sí. Solo una última pregunta, porque el presidente ha dicho que no se opone a que el Congreso ratifique el nombramiento de los futuros jefes de la inteligencia. ¿El fujimorismo va a apoyar esa iniciativa en el Congreso? Creo que es una buena iniciativa que el Congreso ratifique a las personas que van a dirigir el servicio de inteligencia, pero no es, digamos, no va a resolver todo el tema de la crisis, ni todas estas denuncias de corrupción, digamos, que además de las agresiones verbales por parte de varios ministros de Estado y la actitud, por ejemplo, irresponsable por parte del ministro Figalo. Hay varias mociones de censuras pendientes en el Congreso de la República. Entonces, yo creo que se tiene que tomar acciones antes que la legislatura se retome. Y tiene que haber acciones, cambios. Tiene que haber un nuevo procurador del Estado. Tiene que haber cambios en el gabinete para intentar generar confianza en la población y en los diferentes grupos políticos. Bueno, de hecho su bancada ya está recolectando firmas para pedir la censura de la primera ministra Ana Jara. No es solamente mi bancada, ya hay firmas de 4 grupos políticos. Y conforme pasan los días, tengo entendido que hay más adhesiones a este pedido de cambios dentro del gabinete, que lo han hecho, tengo entendido también, varios de hace 2 días. Pero es una contradicción, ¿no? Me siento a dialogar con alguien que no quiero que esté. Efectivamente. No, y además dialogar, sobre todo cuando hay un ministro que está, uno o varios ministros, que están constantemente pues agrediendo, insultando, no solamente a la oposición, sino también a la prensa. Entonces, no vemos pues esa verdadera intención de diálogo por parte de este gobierno. O sea, entonces, para que quede claro, está pidiendo el fujimorismo esta mañana, usted, que lidera la agrupación fujimorista, cambios en el gabinete para que, digamos, para sentarse. Es decir, por ejemplo, Eguren está diciendo que la segunda cita en 30 días, ¿no? Este diálogo, como usted lo encomilla, debe pasar por una condición, cambiar a ciertas personalidades del gabinete. ¿Ustedes van a insistir con esto entonces? Mire, si a mí el presidente de la República me convoca mañana, yo no voy a poner ninguna condición. Y aunque no hayan cambios dentro de su gabinete, yo asistiré a una reunión y a una conversación con él. Sin embargo, creo en lo personal, y no lo digo ahora, sino lo vengo diciendo ya desde hace semanas atrás, que debe haber cambios dentro del gabinete, cambios, por ejemplo, dentro del sector de justicia. El ministro Figalo, después de los audios que se revelaron, en que él tenía la intención de convertir a Martín Belaúnde Locio en colaborador eficaz,
no justifica su presencia, él tiene que salir de esa cartera. Las agresiones por parte del ministro Cateriano, de la Luz Verde, y del ministro Urresti, no generan pues este escenario de unión, de confianza que necesita el presidente de la República. Para que quede claro, es decir, si usted ve que hay cambios en el gabinete, ¿usted sí iría a esta cita de Palacio con todos? ¿O no? Yo creo, mire, los insultos que ha habido a nuestro grupo político y a la familia genera pues, distanciamiento con el gobierno. Ahora, esos diálogos abiertos, como lo que hemos visto, no es un diálogo, es una asamblea, es una sesión de fotos, no es una reunión en que le permita al presidente de la República recoger información que a él le será relevante. La última encuesta de CPI le da un 28% en intención de voto, es decir, si hoy, mañana fueran las elecciones, quizá usted sería la presidenta del país o iría a una segunda vuelta. ¿Eso le da a usted firmeza para justamente reiterar el pedido al presidente de la República para una reunión bilateral? El pedido de la reunión va mucho más allá de una encuesta que hemos visto hace pocos días, pero sí quisiera aprovechar y agradecer el respaldo de la población, no a mí, sino a mi grupo político, a mi partido Fuerza Popular, por esta confianza que se deposita en nosotros. Yo vengo viajando desde hace muchos años y en estos viajes lo que he podido ver es que todavía hay muchas carreteras que faltan asfaltar, hay colegios que faltan reconstruir, hay aulas que necesitan computadoras, hay familias que necesitan apoyo. Para mí todas estas necesidades me revelan y por eso vengo trabajando, porque creo que el Perú necesita un cambio. Ahora que Mabel toca la encuesta, yo leyendo un poco los números, no solo de ahora sino de atrás, veo que ha perdido 7 puntos de noviembre a hoy. ¿Usted está animada o está un poco preocupada más bien? Estoy satisfecha, agradecida con el respaldo de este casi 29% que la población... De noviembre a hoy, ¿qué ha pasado? Tengo entendido que habrían otras personas que se habrían colocado en la encuesta, pero tener 29% para Fuerza Popular es un respaldo bastante significativo, pero es un compromiso que nos hace seguir trabajando mucho más cercano al pueblo. ¿Pero qué va a hacer con PPK, que está de subida? Más bien lo he visto que ha subido un punto y pico. ¿Ah? ¿Podría pensar, si acaso, para más adelante, nada es posible descartar en política, un acercamiento con él, o el fujimorismo va a ir solo, sí o sí, el 2016? Fuerza Popular está trabajando alianzas con movimientos regionales. Hacia eso estamos mirando, conversando, dialogando. Y además en esos momentos estamos con un gran reto. Fuerza Popular por primera vez está dirigiendo 3 regiones en nuestro país, en este proceso ya descentralizado que estamos viviendo. Preside la región de Ica, Pasco y San Martín. Así es que tenemos retos, pero también, estas oportunidades para empezar desde ahora y no esperar hasta el 2016 para generar cambios y bienestar en la población. Ahora, se viene un año de, esperemos, un repunte en cuanto a economía. Sin embargo, hay muchos proyectos de ley, parte de estos paquetes que vienen desde el año pasado, que están suspendidos, y ahí su bancada tiene una gran responsabilidad también, porque de lo que se trata es, en la próxima legislatura, poder que estos pasen rápido, ¿verdad? Y no se dé marcha atrás a mitad de camino cuando ya está aprobado, como pasó con la ley Pulpín, que es lo que va a hacer su bancada. El proyecto de la Ley de Promoción del Empleo Juvenil fue por parte del Poder Ejecutivo muy mal explicado, mal sustentado, y no se hizo un mejor análisis de cuál era, el sentir de los beneficiados, de los jóvenes. Nosotros, dentro de nuestro grupo político, ya había discrepancias en pleno debate, y luego de la aprobación en una reunión de emergencia por amplia mayoría, se desistió y se optó por presentar el proyecto de ley para suspender. Finalmente se derogó, pero creo que esto sirve de lección sobre todo para el gobierno, porque cuando se trata de hacer una reforma, primero hay que ver cuáles son, el sentir de los supuestos beneficiados, y además
se tiene que buscar pues los consensos, y a través del insulto no se puede lograr consensos. Ahora, ¿cómo va la cosa de aquí? Claro, al 2016 justo estamos hablando de una inminente candidatura suya, pero todavía hay ciertos personajes que despiertan, no sé si suspicacias, pero por ejemplo el caso de Gago. Todavía hay trabajadores que dicen, oiga, pero se está aquí comprobando que el señor usó Copidepot para venderle al Estado siendo congresista, entonces tenemos un enorme conflicto de intereses. ¿A usted le despierta algún tipo de, cuando menos, inquietud el tema Gago? ¿Le perturba el tema Gago o cree que la formalidad y la legalidad, bajo lo que algunos llaman blindaje, debe zanjar el asunto? Cuando aparecieron las primeras denuncias contra el congresista Gago, la bancada de Fuerza Popular tomó la decisión de suspenderlo mientras durase todas las investigaciones. En el dictamen que hubo por parte de la Comisión de Ética, no se le blindó. La bancada votó en abstención. Pero luego hubo una sentencia por parte de la Fiscalía absolviendo al congresista Gago. Por eso, entonces, para ir usted... Entonces, yo solamente le quiero hacer la siguiente reflexión, entonces, Jaime. El tema está zanjado. Por ahora, de acuerdo a la sentencia de la Fiscalía, su caso está archivado. Y tan es así que los diferentes grupos políticos, porque Fuerza Popular solo representa el 30%, por amplia mayoría decidió archivar su caso. Estaremos atentos, y si es que hubiese más denuncias, no solamente contra él, con alguna otra persona dentro de nuestro grupo político, nosotros jamás hemos blindado a los congresistas. Ellos han enfrentado sus investigaciones como debe ser. Muy bien. Creo que el tiempo se nos ha agotado, ha sido una extensa entrevista, hemos tratado de cubrir la mayoría de temas que están ahí. Siempre en este tipo de conversaciones se van a quedar temas en el tapete, pero va a ser un gusto tenerla en otra oportunidad. Gracias, Mabel, gracias, Jaime, por la invitación. Hasta otro momento. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, insiste en un diálogo entonces bilateral con el presidente de la República, ha encomillado la palabra diálogo cuando se juntan muchos en la mesa, y esperemos pues que esto se llegue a un entendimiento, ¿no? Por el bien del país. Por el bien del país, quizá Claro. dejar de un lado los temas personales y trabajar en pos de toda la población. Nos vamos a un corte. Cuando regresemos, el calor insoportable nos ha hecho llamar al hombre.